Hoy vamos a hablar del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un tema bien interesante que raras veces escucho que se toque dentro de las congregaciones. Hoy lo traigo porque es importante que nosotros tengamos claro de qué se trata el nuevo nacimiento. Para mí el nuevo nacimiento es como la columna vertebral de la fe cristiana, es la columna vertebral de la salvación y por lo tanto es un tema bien importante. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la predestinación y tiene que ver con una serie de temas que abarcan absolutamente toda la escritura. ¿Por qué es importante el nuevo nacimiento? Porque el nuevo nacimiento es el que me dice a mí que yo soy un hijo de Dios. Porque me dice, todo aquel que es nacido de nuevo no practica el pecado. Me dice también que los nacidos de nuevo son los que guardamos su palabra. Y estos versículos de los que vamos a hablar hoy en el Evangelio de Juan, me dicen que todo aquel que quiera entrar en el reino de Dios tiene que nacer de nuevo, ¿sí? Por lo tanto, no es un requisito que nosotros tengamos que ejercer para entrar al cielo. Es un proceso de transformación que hace Dios en nuestras vidas por medio de la palabra para que nosotros podamos ser merecedores de la entrada al reino de los cielos. Entonces vamos a empezar. Evangelio de Juan capítulo 3, desde el versículo 1, vamos a leer una muy buena parte, hasta el versículo 17. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen de nuevo. Vamos a hacer una pausa acá y vamos a desglosar un poco estos versículos. Nicodemo hacía parte del Sanedrín, como un líder religioso, como uno de los sacerdotes más importantes en esta época del Sanedrín. Él tenía claro que Dios había enviado a su hijo porque Jesús estaba haciendo una serie de señales que para él eran un índice de que probablemente él era el Mesías. Por eso se dirigió hacia Jesús de noche y le preguntó, le dijo, yo sé que usted viene de Dios porque esas señales que usted hace no las puede hacer cualquier otra persona que no esté siendo respaldada por Dios. Tajantemente Jesús le dijo, hermano, si usted quiere entrar al cielo, tiene que nacer de nuevo. Entonces fue por esto que Nicodemo le respondió, ¿acaso siendo yo viejo puedo volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Sí, o sea, dentro de su ignorancia Nicodemo estaba preguntando cosas que no debería preguntar porque se suponía que él ya las debería saber. Eso lo vamos a ver más adelante a partir del verso 9 en adelante. Ahora vamos a explicar algo bien importante. En el versículo 5 Jesús le dice que tiene que nacer de agua y del Espíritu. Cuando dice del Espíritu podemos entender que está hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Pero ¿qué podemos entender acerca del agua? En alguna ocasión me dijeron, el agua entonces tiene que bautizarse, ¿sí? Pero dentro de esta serie de versos en ninguna parte se encuentra la palabra bautismo o bautizarse o sumergirse, ¿no? Se encuentra la palabra agua, nacer del agua. Vamos a interpretar la palabra agua por medio de la misma escritura. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del agua? ¿A dónde podemos ir para saber qué significa la palabra agua o a qué se refiere Jesús cuando le dice a Nicodemo que tiene que nacer del agua? Entonces vamos a ir al versículo 10 del capítulo 55 del libro de Isaías. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra.
La envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Podemos entender que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, usted tiene que nacer de la palabra de Dios y del Espíritu Santo de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que la obra regenerativa del nuevo nacimiento no tiene absolutamente nada que ver con mis obras, no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo pueda hacer para reconciliarme con Dios, porque eso es imposible. Me está diciendo, tiene que nacer de la palabra de Dios y tiene que nacer del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a Dios a estudiar su palabra, el Espíritu Santo va a empezar a hacer una obra regenerativa en mi vida. Es por eso que escuchamos testimonios de ex drogadictos, de ex alcohólicos, escuchamos testimonios de personas que en su momento pecaron tanto, estuvieron sumergidos en el hoyo más profundo del pecado, y para ellos todo esto era diversión, para ellos todo esto era la vida misma. Pero Dios, en su infinita misericordia, decidió rescatarlos de allí. Ellos se acercaron a la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios empezó a hacer una obra regenerativa. Es por eso que a ellos ya no les gusta ni robar, ni mentir, ni beber, ni fornicar. Entonces es así como Dios empieza a hacer la obra regenerativa en la vida de los creyentes que se acercan a Él. Entonces voy a continuar a partir del versículo 9. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? De seguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces vamos a retomar. Nicodemo pregunta, ¿cómo es posible todo esto? ¿Sí? Lo que decía hace un momento. Jesús le dice, usted es un respetado maestro judío y no entiende esto. Si no entiende que yo le estoy hablando de las cosas celestiales con palabras terrenales, mucho menos va a entender si me refiero a las celestiales directamente. Y asimismo habla de Moisés, de cuando las serpientes picaron a la nación de Israel, y Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce. Vamos a ir allá, eso está en el libro de Números, capítulo 21, a partir del versículo 8. Entonces el Señor le dijo a Moisés, haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Entonces aquí estamos viendo un tipo y sombra de la crucifixión. Estamos viendo un índice de lo que iba a ser del sacrificio de Jesús, que Él tenía que ser colgado en una cruz, y todo aquel que pusiera sus ojos en Él, todo aquel que pusiera su confianza en Él iba a ser salvo. En la Biblia en repetidas ocasiones se nos habla de las serpientes como un símbolo del pecado. Lo podemos encontrar en el libro de Génesis con Adán y Eva. Entonces por eso es que la serpiente es un índice de que Jesús mismo se hizo pecado por nosotros, porque Él fue sin pecado. Entonces la ley de la sustitución me dice, Jesús fue sin pecado, pero aún así se hizo pecado por nosotros. Es decir, toda su justicia se transfiere a mí y toda mi injusticia se transfirió a Él en el momento en el que fue crucificado. Entonces, Él fue lleno de pecado por mí, por nosotros, y yo soy lleno de justicia y de reconciliación con Dios por el sacrificio de Él. Y finalizando, le dice Jesús a Nicodemo, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, haciendo énfasis nuevamente en lo que pasó en el desierto con la serpiente. Le está diciendo, de tal manera amó Dios al mundo
que dio a lo único que Él tenía para sacrificarlo por nosotros. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era el único capaz de propiciar esa redención por la humanidad ante el Padre. Vamos a ver también cómo Pablo nos dice a nosotros que tenemos que ser renovados por medio de la palabra, que lo más sensato que podemos hacer nosotros en la vida es tratar de cambiar nuestra mentalidad por medio de la palabra. Ahora, no estoy diciendo que tenga que ser un trabajo nuestro, y reitero que no es un trabajo nuestro, pero nosotros sí podemos menguar, como dijo Pablo alguna vez, nosotros sí podemos menguar para que Cristo crezca en nosotros. Dios dice también en su palabra que Él es fiel en terminar la obra que empieza en nosotros. Entonces dice en Romanos 12:2, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Este versículo me está diciendo a mí que nosotros no tenemos que amoldarnos a este mundo, que tenemos que, por medio de la escritura, por medio de la palabra de Dios, tenemos que renovar nuestro pensamiento, y de esta manera podemos conocer la voluntad de Dios, que antes para nosotros era desconocida, que era locura para los que no creen en ella, y que es buena, es agradable y es perfecta. Algunas traducciones dicen que es aceptable, porque muchas veces la voluntad de Dios no es lo que nosotros queremos hacer, pero es lo que nos conviene hacer. Y para finalizar, en Efesios capítulo 4, versículo 21, nos dice Pablo: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y así mismo seguidamente dice: así que dejen de decir mentiras los que son mentirosos. En el versículo 28 dice: si eres ladrón, deja de robar. Yo creo que con estos versículos nosotros ya podemos entender que el nuevo nacimiento es la obra regenerativa que Dios hace en nosotros cuando recibimos o cuando aceptamos o decidimos poner nuestra vida bajo el dominio de Jesús. Cuando nosotros decidimos que Jesús tiene que ser el gobernador de nuestras vidas. Obviamente no todo es por nosotros no decidimos ir a Dios directamente. Jesús dice también en el capítulo 10 del Evangelio de Juan que el Padre nos llevó a Él para que Él nos reconciliara con el Padre. Yo creo que estos versículos ya nos dan a nosotros un panorama mucho más amplio de que la obra regenerativa del nuevo nacimiento es hecha única y exclusivamente por Dios, que yo lo único que tengo que hacer es dejar que eso ocurra, y es lo mejor que podríamos dejar que ocurra en nuestras vidas, que esa obra regenerativa se lleve a cabo y disfrutemos de esa obra regenerativa, para que todo aquello que a nosotros nos gustaba o nos gusta hacer en aquellos hermanos que de pronto les falta corregir algunas cosas y esta obra regenerativa no ha sido completa, pues yo creo que la obra nunca va a terminar de ser completa, pero sí podemos decir: yo he nacido de nuevo porque me considero una nueva criatura, porque las cosas que yo consideraba buenas y Dios consideraba malas, las he dejado de hacer y estoy caminando dentro de la perfecta voluntad de Dios. Obviamente siempre vamos a seguir estando, desde que nosotros estemos en este cuerpo, vamos a seguir caminando dentro de la tentación, vamos a seguir caminando dentro de cosas que a nosotros nos atraen, en las que vamos de pronto en algunas ocasiones a ponerlas en primer lugar, y vamos a desbancar a Dios de ese primer lugar que Él se merece. Entonces yo creo que el panorama es claro. La obra regenerativa del nuevo nacimiento es una obra completamente hecha por Dios. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Lo único que puedo hacer es dejar que la lluvia caiga en mí y dejar que el Espíritu Santo haga esa obra regenerativa en mi vida. Entonces lo mejor que podemos hacer es dejar que la lluvia de la palabra de Dios caiga en nosotros, para que el Espíritu Santo haga de nosotros una nueva criatura.